Ok, listo. Entonces, estábamos hablando de cuál era o de que hay una importancia, hay mucha relevancia en conocer los procedimientos de la organización, ¿sí? En la descripción del cargo, normalmente se llega hasta la descripción de cuáles son las tareas y las responsabilidades que va a tener quien ocupe ese cargo, ¿cierto? Pero no hay un detalle en cuáles son los procedimientos, porque eso no corresponde a una descripción del cargo. Yo no sé si ustedes vieron procesos y procedimientos con Jairo o vieron fue procesos administrativos nomás. ¿Sí? Fundamentos del talento humano se llama. Fundamentos. Ah, bueno. Nosotros luego vamos a ver una materia que se llama procesos y procedimientos organizacionales, donde, donde procesos y procedimientos organizacionales, donde se habla del detalle de los procesos. Me explico. El proceso es así de grandotote, por decirlo de alguna manera para hacerme entender. Un proceso es esto, y los procedimientos son todo el detalle de lo que en ese proceso se ejecuta. Entonces, un proceso, por ejemplo, puede ser el proceso de liquidación de nómina de una organización, el proceso de nómina. Si es una empresa grande, la nómina es un proceso, ¿sí? La liquidación de nómina. Pero el procedimiento es el detalle, el paso a paso de cómo se hace esa liquidación de nómina en esa organización, ¿sí? Entonces, en la descripción del cargo o en el análisis del cargo, esos procedimientos no están allí. O sea, están haciendo la misa aquí en la cuadra, entonces me asustó eso. No, eso sonó durísimo. Bueno, entonces, esos procedimientos no están en la descripción del cargo, sino que hacen parte de los procesos y procedimientos que están por allá en alguna parte de la organización, que muy probablemente tenga que ver con gestión humana. Pero ¿por qué es importante conocer los procedimientos de la organización para hacer el proceso de selección? Para que no vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros con la selección del señor que iba a manejar la máquina. Si yo sé exactamente cuáles son los procedimientos que él va a ir a ejecutar, tengo mayor claridad, ¿cierto? Y lo otro es que puede suceder que si yo traigo una persona externa a que haga el proceso de selección en la organización y él no conoce los procedimientos que se tienen en la organización para la vinculación de personal, por ejemplo, eh, se cometan errores en la selección del talento y en el procedimiento para vincularlo y que no se pueda llegar a feliz término, por ejemplo. Profe, qué Hola. pena. Hay una cosa de lo que estás hablando. Eso es lo que suele pasar mucho con las temporales, ¿no? Que Total. las temporales van y pues la empresa le dice necesitamos X personas, van y contratan las que medio se adapten y por eso es que entran las empresas y no es como este que hace aquí, ok, y es porque la temporada eso manda a lo que pueda A lo rellenar que lo que la caiga. empresa pide y ya. Sí. Yo creo que fue en la clase pasada, yo no sé, o al principio de esta que estábamos hablando de que era, no, fue en la clase pasada, que era muy importante que si nosotros vamos a usar el asesoramiento o vamos a ayudarnos con el asesoramiento de una compañía de estas que hace selección de personal, que comúnmente les llamamos empresas temporales, esta empresa primero se toma el trabajo de conocer cómo es la situación en la organización a la que va a contratar, pues para la que va a traer personal, que conozca cuáles son sus políticas, ¿sí? Cuáles son los factores ambientales y el clima organizacional que hay en la empresa, cómo fluye el trabajo en la empresa, ese cargo que se va a contratar, ir a ver dónde se va a desempeñar, tener, mejor dicho, tener un conocimiento bastante amplio de las características de la organización, porque si no, pues va a ir a escoger a alguien como si fuera para ellos, como si fuera para ellos, y el personaje que están escogiendo no es para ellos, es para otra empresa a la que ellos le están prestando un servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía yo a ustedes, si en la organización tienen por política, por ejemplo, que la atención al público, hablamos por ejemplo de lo de Bancolombia, recuerdo que pusimos el ejemplo de Bancolombia, que ellos no está escrito en ninguna parte, pero allá no hay cajeros negritos. Y han pasado los años y ustedes no ven cajeros negritos. Y eso no está escrito en ninguna parte que no se puedan contratar negritos para cajeros en Bancolombia, pero no los contratan.
Entonces, si una empresa temporal no se hace consciente de ese tipo de limitaciones que tienen como reclutadores, es probable que el proceso de selección fracase, que lleguen con un negrito o que está supremamente bien calificado, que tiene competencias duras y blandas bien desarrolladas, que tiene las competencias específicas, ocupacionales y se me olvida la otra, ocupacionales, y la otra es la de comportamiento, las acabamos de decir, ocupacionales y ¿cuál era la otra? Funcionales y Las conceptuales. conductuales. Conductuales y, exacto, funcionales Conductuales. y conductuales. Que tenga unas competencias conductuales súper buenas, funcionales súper buenas, pero que cuando llegue allá lo vean con el tatuaje en la mano como este negrito y lo devuelvan, ¿sí? Porque las características de la empresa tienen ellos su rayón con los tatuados, entonces, aunque en ninguna parte diga eso, ¿cierto? Por eso es muy importante que se conozca todo lo que tiene que ver con la organización, tanto desde el punto de vista de las características que no están escritas en ninguna parte, sino que son parte del ambiente y el clima organizacional, como lo que sí está escrito, que son todos los procesos, los procedimientos, las jerarquías, cómo funcionan, cuáles son las limitantes en términos de las políticas que ellos tienen, etcétera. Si voy muy rápido, estoy siendo poco claro, me interrumpen y me preguntan, listo. Entonces decíamos que era muy importante, al igual que en el tema que vimos de bienestar en la materia pasada, siempre va a ser muy importante que la gerencia de talento humano y en general la dirección de la organización, toda la administración de la organización, esté muy involucrada en todos estos procesos y que tenga absolutamente claro y estructurado el proceso para poder llegar a hacerlo de manera adecuada y contratar realmente la persona que nos va a cubrir cabalmente. ¿Ustedes saben qué es cabalmente? Cabalmente con la necesidad que se tiene, o sea, que nos cubra completa y satisfactoriamente esa necesidad. ¿Listo? Entonces, para eso pues es útil el manual o los manuales de funciones y procedimientos que tienen los cargos. Yo sé que ustedes no han llegado allá en la formación que están adquiriendo. Algunos de pronto sí, porque ya tienen otro estudio o lo conocen. Pero cada cargo tiene una descripción, ¿sí? Una descripción, pero también tiene unos manuales de las funciones que tiene y los procedimientos de esas funciones. Me explico. Si a mí me van a contratar como, por decir algo, operador de torno industrial, ¿sí? Debe haber un manual que diga cuáles son las funciones que ese señor va a ejecutar y cómo se deben ejecutar, ¿sí? Como si fueran una receta de cocina. ¿Para qué eso? Porque en las organizaciones no funciona que cada persona llegue a ejecutar un cargo como a él le parece que debe ser, sino que debe haber una estandarización del proceso o de los procesos que allí se ejecuten, ¿cierto? Para que todo el mundo los haga de acuerdo al estándar que hay en la organización. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en McDonald's, en cada una de las sucursales que hay, al cocinero, él hace las hamburguesas como a él le parece que le quedan ricas. ¿Cierto? ¿Qué pasaría con McDonald's? ¿Sí? Pues si hay uno que cocine rico y hay dos que no, se quiebran los dos que no. Por eso ellos tienen claramente estipulado cuáles son los manuales y los procedimientos para cada una de las funciones. Este es el que va a hacer las hamburguesas. Vea, las hamburguesas aquí se ejecutan y se fabrican o se preparan de esta y esta manera para que todos tengan claro cuál es el procedimiento que ellos deben de ejecutar. Que no llegue cada uno a hacerlo de la manera que le parezca, ¿sí? Y por alguna razón, por ejemplo, a ver, pregúntame, ya llegó Sara, si ya volvió a llegar. Por ejemplo, si a Sara Posada, le da gripa, ¿sí? Y la incapacitan, entonces en Confama se varan porque no hay quien haga el cargo que ella desempeña. ¿O será que hay unos manuales o hay unos procedimientos que ellos tienen claros y si un compañero no está, pues otro viene y tiene donde referenciarse
y saber cuáles son las funciones que allí se ejecutan y puede reemplazarlo o es al tanteo. Pues yo creo que las empresas como donde trabaja Sara sí tienen unos manuales que dicen, venga, si usted trabaja en esta área, sus funciones son estas y allí está el manual para que usted busque y se informe de cómo ejecuta el cargo. Eso no pasa en todas partes. Eso no pasa en todas partes. Yo, por ejemplo, creo que hay empresas, por ejemplo, de confecciones, que aquí tenemos personas que trabajan en empresas de confecciones, donde sí tienen los manuales y otras donde no. Llegue y trabaje. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que hacer esto. Y ya, esa fue toda la explicación que le dieron. Y arranque, ¿cómo es que dicen? La candela, la guerra. Lo sueltan a la guerra de una vez, patadita y hágale y defiéndase como pueda. Vaya haga daños que aquí después le enseñamos y va corrigiendo, pero realmente no debe ser así. Deben haber unos manuales y en esos manuales también se apoyan los procesos de selección. Mucha carreta, ¿sí o no? Todos estos complejos, uno está mamey. Cuando ustedes salgan a ser gerentes de gestión del talento humano, van a No, tener que profe, aplicar. toda esa carreta, o sea, lo que usted dice carreta, todo existe. Yo la entrevista, tuve una entrevista y era para ser como la mano derecha de la directora de gestión humana. Y ustedes no se imaginan, o sea, si yo les pongo a decir todo lo que tenía ese cargo, era increíble. Lo Imagínense asustan a uno. que decía que yo iba a tener que tener un proceso de selección, donde en una semana tenía que hacer un proceso de Disculpame un 28 momentico, Sara. enfermeras. Espérate un momentico, Sara, que es que estoy cayendo en cuenta de una cosa. Voy a quitarme los porque las compañeritas que están en WhatsApp no están escuchando los aportes de ustedes. Y voy a poner otra vez esto aquí. Dale. No, nos decían que en 8 días yo tenía que hacer un proceso de selección donde dentro de esos 8 días tenía que hacer todo el proceso de selección, que es contratación, afiliaciones, contrato, entrevistas, capacitación, y que en 8 días el estipulado de las personas eran 28 enfermeras, porque era para una clínica que se llama Remeo, que es una clínica de oxígenos, pero que pues la gran mayoría de clientela es gente de dinero, porque era un oxígeno natural, pues hay unas cosas ahí. Entonces imagínense, en 8 días uno hacer 28, o sea, seleccionar a 28 enfermeros y solo le dieron 8 días, y en esos 8 días tenía que hacer todo lo que les estaba diciendo, o sea, afiliación, entrevistas, afiliaciones, Cosa de locos. y la sola afiliación, o sea, es muy largo, tengo más o menos conocimiento, y la sola afiliación se les puede llevar 1 o 3 días para afiliar 28 Ahorita cuando personas. estábamos hablando de que habían procesos dentro de o sea, cuando usted hace la selección, ahí es donde le empieza a complicar el asunto. Uno cree que la entrevista y todo, no. Cuando usted hace la selección, ya tiene que empezar a hacer un poco de trámites de ley que le complican a uno el proceso y en Exacto. algunas Porque empresas puede es tardar más que en otras. no, y que la afiliación es ARL, salud, pensión, y si la persona es nueva, eso es una cosa, o sea, si la persona no tiene Y que vaya a un, traiga los papeles que le hacen falta, eso. que es que yo nací por allá en Quebrada Arriba y allá no hay notaría o está cerrada. Entonces yo decía, Eso es una cosa de Dios locos. mío, ¿cómo en serio? O sea, y dice, ay, que traje bajo presión. Pues claro, es que 28 enfermeros en 8 días, y tras de esos, en esos 8 días tenía que entregar los capacitados. O sea, yo no sé. Bueno, pues yo no sé cómo la han hecho para capacitar 28 enfermeros, todos esos enfermeros en esos días. Pues les voy a contar algo. Cuando empezamos, cuando empezamos la ejecución de los montajes de Ituango, EPM hizo un acuerdo con el gobierno nacional, ¿cierto? Con la presidencia de la República, y era que debía impulsar el empleo en la región, o sea, debía contratar mano de obra de la región. Por las características de la región en la que estamos, no podía ser mayormente mano de obra calificada, porque en esa región no hay muchos ingenieros, ni hay muchos geólogos, bueno, es escaso. El que había se podía presentar, pero principalmente concentramos el proceso de selección de ayudantes y de ayudantes electricistas en la región. Contratamos para montaje, solamente para el área donde yo estaba, contratamos 160 ayudantes.
era muy, muy teso porque la mayoría, discúlpenme un momentico que necesito conectar aquí, que ya me salió el anuncio de que se me va a desconectar el celular y se me cae la comunicación con las chicas acá. Discúlpenme. Listo, volví. Se me iba a descargar el celular. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando fuimos a hacer ese proceso de selección, eso fue una odisea y estábamos contra el tiempo. File usted, íbamos a conseguir 160, entonces haga la cuenta de cuántos se presentaron. Vino gente de todos los rincones de Antioquia, del área de influencia, no, pues que todas partes, de Liborina, Sabana Larga, de Ituango, de todos esos municipios alrededor. Todos querían trabajar, todos se estaban saliendo del campo para ir a trabajar a la empresa. Entonces, cuando usted les preguntaba qué sabían hacer, ellos sabían sembrar café, recoger café y sembrar comida, pues cultivar, pero no tenían ni idea de trabajar en empresa la mayoría de ellos. Tuvimos muchas dificultades para hacer ese proceso de selección y para hacerlo cumpliendo con el compromiso que se ha establecido con el gobierno nacional. Hágame el bendito favor. Y después la gente no tenía papeles. No, es que me toca ir por la partida de autismo no sé dónde. No, es que yo estudié en la escuelita Doña Rita por ahí en la vereda no sé dónde, en la vereda de Landia del municipio de Saboyá. ¿Qué problema con eso? Porque pues, los altos directivos de PM se pudieron improvisar ese acuerdo con el gobierno nacional en medio de un proceso de selección. Esas cosas no se hacen para cuando les toque. Si uno le dice que con mucho gusto para el próximo, porque ya o le toca parar y parar el proyecto mientras conseguimos la gente. Bueno, continuemos. Yo les compartí la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, hay algo que nos pone el SENA pues en los recursos que consulté, que a mí me gustó mucho, que dice que cuando se tiene claridad en la necesidad de la organización, se puede llegar a hacer un buen proceso desde el momento de hacer la publicación y llegar a un buen filtro en la recolección de las hojas de vida para avanzar de manera más eficiente y no tener retrasos ni pérdida de tiempo al momento de realizar el proceso de selección. En español, ¿qué dice esto? Que cuando nosotros tenemos o sea, tenemos claridad, estamos claros con qué necesita la organización, cuáles son las posibilidades que esa organización tiene, cuáles son las características de esa organización, es muy probable que tengamos un buen proceso desde el comienzo, desde que arranquemos. Pero si nosotros no estamos claros con qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos para cuando estemos aplicando o para cuando esta persona esté trabajando, vamos a fracasar. Yo les decía la frasecita que me gusta a mí al principio que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si ustedes no tienen claro cuál es la necesidad de la organización en términos de su talento humano, llevan a cualquiera. Cualquier candidato le sirve. Está alentado, saque la lengua y abra los ojos, diga, hágale. Cuando ustedes vayan a un proceso de selección, que lo estén manejando así, huyan. Huyan de ahí, salgan volados. Cuando ustedes lleguen a un proceso de selección donde ustedes ven como que cualquiera sirve, no trabajen allá. Dense la pela y esperen más bien y busquen en otro lado. Cuidado con eso. Que una empresa que maneje los procesos de selección de esa manera, así manejan la gente. Hola, ¿cómo se llama? Miguel, Miguel, ¿cómo me quediste ahora? Emiliano. Emiliano, hola Emiliano, hola. Míralo ahí viendo clase. Quedó concentrado, está poniendo cuidado. Bueno chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Mucha carreta, esto es mucha carreta, ¿para qué ponerle análisis? Porque todo esto es conceptual y ustedes como administradores del talento humano van a tener que tener mucho conocimiento conceptual.
porque lo de ustedes no es operativo, no es sobre operaciones. Ustedes van a administrar, van a gestionar talento humano, personas. Y con las personas no es con fórmulas matemáticas, con las personas no es con software, con las personas es con este y con este, con lo que ustedes saben y cómo lo aplican, ¿sí? Entonces, nos metimos a una carrera donde nos toca hablar mucho, donde nos toca pensar mucho y tener mucho cuidado de cómo manejamos las cosas, porque estamos tratando con personas. Y cuando es tratando con personas, todo se complica más. Entonces, es más delicado. Bueno, ¿qué tipos de selección hay? Entonces, ustedes ahora ya algunos habían hecho la tareita de leer el material y me están recordando que los tipos de selección básicamente son internos o externos, que los tipos de selección interna o las selecciones internas se distinguen porque, como su palabra lo Dentro de indica, la empresa. se hacen al interior de la organización a través de convocatorias internas o recomendación de los mismos jefes o líderes de los procesos y bancos de hojas de vida. Vale la pena notar que cuando estamos hablando de procesos internos en una organización muy grande, por ejemplo en un grupo empresarial, interno no significa solamente en la sede donde se está haciendo el proceso de selección. Me explico. Por ejemplo, EPM es dueña de 47 empresas aquí en Colombia, ¿sí? Y cuando saca una convocatoria interna, ¿sí? Se pueden presentar los de EPM y los de las empresas filiales. Aplica para las filiales. Ese es un proceso interno, si es un grupo empresarial. Y externa, pues son abiertas al público, ¿sí? Presentadas en distintos medios, avisos clasificados, bolsas de empleo, la página de internet de la empresa. Yo no sé si ustedes acostumbran a entrar a las páginas de internet de la empresa, pero les recomiendo mucho que lo hagan. Y busquen siempre, trabaje con nosotros o si quiere trabajar con nosotros, entre aquí y entren y miren. Quién sabe, y de pronto en alguna de esas estén en contacto. Pero las empresas sí tienen en cuenta eso, a mí me parece como Claro que que sí, no, como que lo claro que ponen sí. por ley. ¿Cómo? Pues como que los ponen por ley porque les toca. No, pero eso no es por ley. Eso es porque ellos quieren. Es que eso, ahí hay un Una elemento mafia. importante en, mire, las hojas de vida de las personas que llegan a través de la página de internet de la empresa ya tienen un filtro. Y es que esas personas se preocuparon y tuvieron la iniciativa de ir a buscar trabajo en esa empresa. O sea, quieren trabajar en la empresa. Les interesa esa empresa. Si no, si a mí no me sirve una empresa, ¿yo para qué me voy a mandar la hoja de vida para allá si yo no quiero trabajar allá? Pero eso sí lo usan, ¿no? Claro. Vuelvo y le pongo, por ejemplo, las empresas más grandes lo hacen así. Nutresa trabaja así, EPM trabaja así, Ecopetrol trabaja así. Bancolombia también usa esos canales para seleccionar el talento humano. Entonces les recomiendo, entren y envíen la hoja de vida si están interesados en algunas. Profe, yo de pronto digo que Sara lo dice en el sentido de que, por ejemplo, yo también, a mí me dicen, no, Felipe, métase en las IPS, así como pro diagnóstico, trabaje con nosotros. Y por ejemplo, profe, yo estoy haciendo todo eso y si en todas aparece trabaje con nosotros, aparece el correo donde uno envía las hojas de vida. Pero quién sabe, me imagino que todo el mundo anda metiendo hojas de vida, eso hasta ni lo verán. Y entonces no la mandamos. O sea, No, no, yo la mandé. no, sí, por eso, pero yo sí les hago una invitación a ustedes que apenas están de pronto algunos de ustedes empezando como su vida laboral. Sí, ustedes están muy pollito la mayoría. Entonces, Todos. eh, por eso digo yo que la mayoría. Pues usted no tanto, pero los demás sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el que era mi jefe hasta hace poco, me dio una lección de vida laboral hace algún tiempo donde me decía, me repitió una cosa que se me quedó a mí en la cabeza. A mí hay cosas que me dicen en la vida que no me olvidan. Y me decía, vea hermano, no se saque usted solo, ¿sí? No se saque usted solo. Métase y dé la pelea, que lo saquen ellos, pero no se saque usted solo. Estamos hablando de una convocatoria a la que yo me iba a presentar y cuando entré y miré los requerimientos, yo mismo me iba a sacar. Y no es que yo no cumplo con eso. Y me dijo, literal, me dijo, sos huevón, te vas a sacar vos solo. No, 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 preséntese y que lo saquen allá dando la pelea, pero no se saque usted solo. Lo mismo les digo yo a ustedes.
peleen por las oportunidades que le presenten como si de eso dependiera la vida de ustedes. No renuncien a una vaina porque ustedes creen que de pronto no les va a dar. Métanse eso en la cabeza y peleen por las oportunidades. Las oportunidades se presentan para todo el mundo, pero no todo el mundo las aprovecha ni pelea por ellas. Cuando tengan una oportunidad en la vida, aférrense a ella como si fuera un flotador en una avalancha. ¿Sí? Y den la pelea, porque es que si no, mejor dicho, la gente que le va bien en la vida laboral y que triunfa no es gente que se rinde fácil. ¿Sí? Uno tiene que ser constante, empecinado, con mucha voluntad, porque pues de gente que se rinde está lleno el mundo. Uno no puede ser de ese montón de gente que se rinde. Ustedes están formando, ustedes están capacitando, ustedes son inteligentes, están muy jóvenes. Pongan en pilas, es a buscar hasta el cansancio, a buscar la entrada, a buscar la entrada. Que por ahora no puedo, por ahora estoy trabajando en lo que me toca, pero sigo buscando con la mirada puesta en mi futuro. Ojo con esos chicos. Bueno, dentro del proceso de selección entonces se encuentran varias etapas. Ok. Johan, Así como usted luchó la entrada de PM, ¿o qué? como he luchado la entrada a todas partes, hermano, yo creo que hay mucha gente que hoy día le dice a uno, no, es que usted está en la buena, entonces usted, pues, ¿qué vas a ver? Ay, mijo, nadie sabe por dónde ha pasado uno. Sí, para uno poder o haber llegado a donde en algún momento, pues, a uno está ahora. Y todavía me falta, yo creo que todavía me falta y todavía puedo. Y todavía me tallo porque yo quiero lograr otras cosas. Pero no fue fácil, no fue fácil. En el proceso de selección, cuando yo entré, eran 1097 personas. Cuando yo vi ese listado, me dio como un dolor de barriga. Yo decía, ay, 1097. Pero yo tenía aquí en mi mente, en mi corazón, que yo tenía que ganarme el puesto. Y gracias a Dios me lo gané. ¿Por qué ustedes no? Yo ya tengo dos alumnos trabajando en EPM, dos exalumnos que están trabajando en EPM vinculados con buen cargo. Hay una que es tecnóloga y el otro es soldador profesional. Entonces, y cuando fueron a entrar también tuvieron que luchar contra un montón de gente, pero allá están, no abandonaron el sueño. ¿Qué iba a imaginar esa chica cuando yo le estaba dando clases que hoy día se iba a estar ganando casi 4 millones de pesos como tecnóloga en EPM? Pero a ella se le metió aquí en la cabeza y se presentó muchas veces. Alcanzó a trabajar como contratista y ya está vinculada, ya lleva como un año, pero nunca abandonó ese sueño. Entonces, lo mismo les digo a ustedes, si ustedes quieren cambiar la situación de ustedes y verse en un futuro no muy lejano, de mejores condiciones, todos los días sigan con la idea de que van a mejorar, no se conformen, uno no puede ser conformista. Bueno, dentro del proceso de selección entonces se encuentran varias etapas. Una es el análisis de las necesidades, que lo hemos visto ampliamente. Luego sigue el reclutamiento, que es lo que acabamos de ver, que es la que se realiza a través, pues, donde se intenta conocer el interés que tiene el solicitante de obtener el empleo, ¿sí? Y ese proceso de reclutamiento nos da la información suficiente para realizar la entrevista inicial. Ahí todavía no hemos hablado con la persona, apenas la estamos invitando, la estamos reclutando. Luego sigue la entrevista inicial que permite una evaluación un poco más a profundidad y personalmente con el candidato, donde ya nosotros como seleccionadores o como reclutadores vamos con unos puntos ya claramente identificados que queremos investigar acerca de el candidato, y para la que debemos ir previamente preparados. No podemos llegar a improvisar la entrevista, aunque a veces en la entrevista van surgiendo algunas preguntas que se nos ocurren y que consideramos que son importantes para el proceso de selección. Hay unas recomendaciones para hacer la entrevista. Yo creo que esas sí las pueden revisar ustedes para que no perdamos el tiempo ahí leyendo esto. Y los tipos de entrevista que hay. Hay entrevista preliminar, una entrevista personal, la entrevista grupal y una entrevista técnica. En los procesos de Profe, selección, usted puede hacer una o las puede hacer todas, dependiendo de qué tan exigente sea su proceso de selección. Felipe. profe, una pregunta. ¿Cuál sería la entrevista, cómo es? Preliminar? La entrevista preliminar es cuando, por ejemplo, usted es una entrevista previa y que normalmente no tiene una preparación. Por ejemplo, cuando ustedes lo llaman a decirle, don Felipe, es que vimos la hoja de vida suya aquí y queremos saber si usted está interesado en participar en un proceso de selección y le hacen una entrevista corta telefónica, ¿sí? Le hacen dos o tres Ya, sí. preguntas
¿Cómo? Ah, sí, sí, profe, ya me quedó Que le claro. Pues, permite a la empresa realmente identificar si usted está interesado o no está interesado, pero que no es muy profunda. Le hacen unas preguntas básicas y con eso definen si lo invitan. Entonces le dicen, esté pendiente que lo vamos a llamar. No nos llame, que nosotros lo llamamos. Llórelo. Sí. Pero esa es la preliminar. bueno, profe, ya. Bueno, después de las entrevistas, cuando las personas ya han pasado un proceso de entrevistas y ya se puede haber levantado un nivel de información un poco más profundo, entonces empiezan las pruebas, ¿sí? Con esas pruebas, entonces ya no solamente se observan, sino que se evalúan, ¿sí? De manera muy general las capacidades y aptitudes o las competencias que tienen los candidatos. Hay pruebas de personalidad que las hacen las psicólogas, o los psicólogos, de aptitud, de Esa de conocimiento. personalidad la hace Sara. Sara yo creo que le ha tocado. De personalidad, de aptitud, de conocimiento y de muestreo de trabajo. O sea, que son pruebas que evalúan tanto lo comportamental, lo actitudinal, con tanto como las capacidades y las competencias ya de manera práctica, ¿cierto? De poner en práctica algunas habilidades que usted debe demostrar para desarrollar un trabajo. ¿Qué horas son? Ya nos va a acabar el tiempo, ¿no? Bueno. Hay otras pruebas que son la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Eso no necesita mucha explicación. Es donde están verificando si lo que usted está diciendo es cierto, si sí estudió lo que estudió y cuáles son sus antecedentes. Exámenes físicos. Y esos exámenes físicos, que normalmente son exámenes médicos que evidencian que usted no tiene una enfermedad, por ejemplo, que limite su desempeño y que de pronto vaya a poner en aprieto a la empresa después con usted de tipo legal, hacen una evaluación en términos generales de su salud y de sus capacidades motoras y sensoriales. ¿Qué tipos de exámenes hay? Se ha salido aquí. El examen ocupacional, el examen de laboratorio, que son parciales de orina y serología, etcétera, y específicos para el tipo de cargo que usted va a desempeñar. Por ejemplo, si en el cargo que usted va a desempeñar necesita tener un oído agudo, entonces le van a hacer exámenes específicos de oído. Y si usted va a tener posibilidad de que su oído se deteriore, por ley le tiene que hacer un examen de oído antes de entrar para que cuando usted el día que salga tengan cómo comparar si su salud se deterioró mientras desempeñaba las funciones en la organización. Y finalmente el examen o la prueba finalmente la vinculación y contratación. Aunque aquí la tenemos como una etapa, la vinculación y la contratación por sí sola es un proceso, ¿sí? Mire, todo lo que hay que hacer para llegar solamente hasta la parte donde firma el contrato. Hemos tenido que hacer un montón de cosas y uno cree que no es sino entrevistar y hágale para adentro. No, hay que tener en cuenta muchísimas cosas para hacer un proceso de selección. Profe, y hay que tener en cuenta que a veces en la vinculación uno cree como "Ay, ya tengo el personal" y pum, se caen. Ahí, ya Pasa mucho. para firmar y así muchas veces se cae. Entonces, Eso pasa mucho. Por eso en los procesos de selección, cuando les toque hacerlo, yo ya les estoy hablando a ustedes como personas que van a realizar procesos de selección para contratar, no como que van a ser contratados, sino como que van a contratar. En los procesos de selección, normalmente, no se deja un solo candidato, sino que al final dejan uno que escogen y a los otros les dicen que quedan en una base de datos y que son considerados elegibles, o sea, que cumplen con las condiciones, al igual que el otro, pero que por alguna razón, por alguna diferencia, el otro se quedó con el cargo, pero que si este no está, este también cumpliría. ¿Sí me hago entender? Sí, me hago entender. Quedan elegibles. Entonces, si se cae la contratación del primero, porque a la hora de mostrar los títulos no pudo adjuntar algún papel o no tenía el diploma de lo que él dijo que estudió o resultó con algún problema físico que impide su contratación, entonces ahí detrásito está el otro. Listo. Entonces, finalmente, Profe, la última etapa. ¿Qué hubo, Osvaldo? pero una pregunta, ¿cómo es el proceso de selección para las personas que son discapacitadas? Por ejemplo, las que son ciegos, mudos, sordos. Bueno, esos Yo procesos trabajé en son una especiales. Obviamente es un proceso que no puede ser un proceso
como cualquier otro, ¿sí? Sino que debe tener unas condiciones especiales, porque obviamente hay que poner a las personas en igualdad de condiciones para competir, ¿sí? Entonces, yo les voy a traer un caso especial. Por ejemplo, pues en EPM hicieron una contratación masiva, grande, como de 60 personas con condiciones de discapacidad, pero los procesos de selección estaban diseñados para que compitieran entre ellos. Entonces, si iban a elegir a alguien con discapacidad visual, todos los que iban a participar allí tenían discapacidad visual. En algunos casos, puede que no sea relevante si tiene una discapacidad o no. Yo tengo, por ejemplo, un compañero que tiene una discapacidad motriz, a él le falta una pierna, pero eso no le impide ser un administrador de empresas. Él tiene una prótesis y va a trabajar así. Entonces, en algunos casos sí hay que hacer unos procesos con condiciones especiales para que queden en igualdad de condiciones para competir. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hacer el repasito aquí con las conclusiones. Vamos a ver si me da. El proceso de selección del talento humano es una de las disciplinas de mayor complejidad entre las organizaciones. Sepan eso. Es de mayor complejidad porque trata con personas. Cuando se nos cuelgue, hasta ahí llegamos y les mando una notica de voz para ver con qué vamos a seguir. Hoy en día existen organizaciones de personas que se dedican a prestar ese servicio de selección del talento humano y que la gestión del talento humano está diseñada para aprovechar al máximo las cualidades de cada persona y su capacidad de compromiso con la organización. Listo. Yo creo que ustedes pueden leer la última. Chicos, entonces yo les voy a compartir el examen, se los comparto mañana en la tarde y van a tener plazo para ejecutarlo hasta el domingo. ¿Les parece bien? Bueno, ahorita les envío un audio con otra cosita que esta vaina ya terminó. Cuídense mucho, nos hablamos. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Vamos a continuar afortunadamente con la próxima materia.